Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Y arrancamos este programa con Winamax abordando mucho que tenemos por delante en esta semana y una semana más, como no, hay que saludar a uno de nuestros grandes expertos, Josema Bet. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, si te parece empezamos por la Copa, que es de lo que está hablando todo el mundo, sobre todo ese partidazo, ese pedazo de partido que tenemos mañana. Claro, un partido en el que yo ya no sé qué esperar, después de lo que vimos en la ida, con ese 4-0 del Atlético de Madrid, con el Barça que viene metiendo goles, que tiene que remontarlo, imagino que tendrá que salir volcado el equipo de Flick. ¿Qué ves tú de interesante en este partido, en este Barça Atlético de Madrid, la vuelta de las semis de Copa? Bueno, pues en principio lo que parece claro es que debe de haber goles, pero el mercado ya lo deja claro que así es, porque las cuotas de los goles están bajísimas y el favoritismo del Barça fue ganándolo cada vez más en el partido, que puede entenderse en el sentido de que el Atlético de Madrid está jugando mal sus últimos partidos, el Barça ya con Pedri recuperado anda muy bien y que al Atlético de Madrid le vale perder, con lo cual en otra situación, si es un partido, imaginemos, de Liga, si el partido va 1-0 o 2-0, el Atlético de Madrid intentaría empatar, pero en este caso, como vayan 1-0 o 2-0 en el 80, el Atlético de Madrid va a seguir perdiendo tiempo, lo cual probablemente aumente la probabilidad de ganar el partido del Barça, pero no de la eliminatoria, con lo cual hay que andar con mucho cuidado en este tipo de eliminatorias, con estas goleadas en la ida, porque dificulta un poco la estimación, no tiene nada que ver un mercado con otro y la actitud de los equipos es distinta. Mi sensación es que evidentemente es casi inviable que el Barça pueda remontarlo, pero le doy bastante más que le daría antes, porque con los goles dobles, un simple gol del Atlético de Madrid obligaría a irse a 6 al Barça. Ahora, en cambio, no. Ahora es uno menos. Ahora, con un gol del Atlético de Madrid, con 5, pues iría a la prórroga. Creo que es un factor que le da más posibilidades, a lo mejor, de lo que podamos tener en mente, de lo que era históricamente un 4-0. Es verdad que los aficionados del Barça, Josema, se acogen mucho a aquella eliminatoria con el Paris Saint-Germain, que seguramente es la gran remontada histórica del Barça, y esa sí que tenía el hándicap de lo que tú comentas. Había gol doble y el Barça tuvo que meter 6. Hay muchos que ven al equipo de Flick metiendo 5 goles a pesar de encajar, que esta es otra, ¿no? Dentro de las pocas posibilidades que le das al Barça, a pesar de que muchos empiezan a creer poco a poco, entiendo que no encaje gol el Barça en este partido es bastante improbable. Sí, a ver, pero yo en eso soy claro y realmente con VAR aquella remontada tampoco existiría. Bueno, y esto no es una crítica, esto no es una crítica a los arbitrajes con el Barça. No existiría ni con el Barça ni con muchos otros, porque los arbitrajes tienden a ser caseros. Y con este tipo de remontadas suelen crecerse y van casi con el ambiente, ¿no? Es muy difícil que perjudiquen al que va remontando. Es algo histórico, es algo, bueno, un poco del ser humano, que el árbitro es casero. Con VAR eso lo dificulta. Evidentemente, con VAR aquella eliminatoria nunca se produciría esa remontada. Y ahora tenemos VAR, con lo cual ahí sí que yo creo que un pelín le dificulta, pero a cambio es un gol menos para ir a la prórroga. Eso sí, entonces igual es una cosa por la otra, ¿no? Como lo veo yo. Bueno, pues ese es el partidazo que tenemos mañana para abrir las semifinales, la vuelta de Copa. Mucha gente pendiente también de lo que pase el miércoles. Es derbi vasco, partido caliente, con la Real con esa ventaja después de haber ganado 0-1 en San Mamés, victoria importantísima. ¿Qué destacamos de este partido de cara a las apuestas, Josema?
Pues yo creo que ahí el Athletic tiene todavía más opciones de las que puede parecer. Al final es un derbi, ganando el partido se va a prórroga. La Real Sociedad es claro favorito porque ganó en la ida, pero yo tengo claro que aquí de apostar algo iría con algo en el partido a favor del Athletic. O sea, un empate o Athletic o incluso un Athletic con empate de evolución podría no estar mal, teniendo en cuenta que la Real Sociedad firma el empate y vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo que si fuera un partido de liga donde la Real iría a ganar, aunque vayas a ganar, si va empatado, vamos, tampoco van a tener prisa, con lo cual aquí jugar al empate o Athletic, bueno, puede ser una opción interesante, tal como están las cuotas, ya que está la Real en torno a 2,10, 2,15 en este momento, sí, sí, bastante baja, quiero decir, la victoria en el Sí. partido que no necesita que le vale el empate. Oye, pues mira, es una opción bastante interesante. Tal vez no se lo hayan planteado algunos de los oyentes para ese derbi vasco. Bueno, pues mirar esas cuotas, ese tipo de cuotas que pueden ser, como dice Josema, interesantes. Ahora abordamos alguna cosita más, pero una de las noticias de los últimos días era el sorteo de Champions. Ha sido ese sorteo que ha deparado, bueno, pues no sé si, bueno, sí lo sé, seguramente más suerte a los de un lado del cuadro y menos suerte a los del otro lado, como es en este caso el Real Madrid. Tú aquí, Josema, nos traes cositas interesantes, ¿verdad? Sí, 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 traigo una combinada a clasificarse precisamente en los partidos del Madrid y del Barça, que creo que está bien. La cuota pasa de 2, y sería que clasifica el City y que clasifica el Barça. Bueno, mm, el argumento, pues que el Madrid está como está, con Mbappé tocado, futbolísticamente no da esa sensación en toda la temporada de poder hacerle frente a los equipos fuertes, y el City viene muy bien, viene en un estado de forma muy bueno ya, no es el City, por ejemplo, de la temporada pasada, y el Madrid está todavía peor que la temporada pasada, yo creo, y como digo, con las bajas que tiene, las sensaciones que está dando, me parece muy difícil que pueda eliminar al City, porque es que incluso ganando el partido de ida, que ya es muy difícil de un gol, luego tendría que defenderlo allí, que seguiría siendo complicado. Me da la sensación que el City esta vez, en este duelo habitual, creo que son 7 veces en los últimos 8 años, hasta ahora creo que clasificó el Madrid 4 y el City 3, o sea que Sí. lleva, realmente el Madrid siempre compitió por encima de lo que se esperaba en mucho el momento, ¿eh? Contra el City, hay que Sí, decirlo. es verdad, es verdad. Eso es verdad, que por cuotas siempre, casi siempre favorito el City, y luego, pues como vemos, de 7 veces pasó 4 el Madrid. Pero esta vez creo que es una de las más desequilibradas. Y luego en el caso del Newcastle-Barça, yo creo que el Barça llega en buen momento, pese al patinazo ese grande de Girona, pero ya está Pedri, que al final es en el supuesto el de lo mejor que hay en el mundo. Lamine ya vemos cómo llega. Ya en la liguilla, sin estar en el mejor momento, el Barça fuera capaz de ganar en Newcastle, y me parece también muy difícil que el Newcastle a 2 partidos pueda cargarse al Barça, con lo cual la combinada Manchester City clasifica más Barça clasifica en Champions en torno a partir de cuota 2 por ahí, me parece una buena opción para esta ronda de Liga de Campeones. Bueno, pues es una opción interesante. Es verdad, Josema, que es interesante lo que tú has dicho, sobre todo en la eliminatoria del Real Madrid, ¿no? Tendemos a lo mejor a romantizar un poco al Real Madrid en Champions, que es verdad que siempre ha sacado la cara incluso en momentos difíciles, pero también es verdad que ya vimos el año pasado que hay veces que no te da el fútbol, que no estás a buen nivel, y que el año pasado fue un equipo Premier el que lo sacó en la Champions, como es el Arsenal. Lo vimos también hace, creo, un par de temporadas en esa eliminatoria ante el City, que termina con un buen baño en el Etihad, y que realmente se ven las carencias del Real Madrid, ¿no? Que tal vez siempre metamos algo más de favoritismo al Real Madrid por lo que nos dice la historia, pero que hay que tener muy en cuenta el momento futbolístico de cada uno. Siempre es importante en estos casos. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que aquí el caso es que si, por ejemplo, el Manchester City le damos un 9/10 en este momento, pues el Madrid con un 8/10 es capaz de competirles y echarlo. Lo que pasa que yo ahora al Madrid lo pongo con un 6/10 o un 5,5/10, por hacer un símil de cómo lo veo. Es decir, cuando lo consiguió echar, era mejor el City, pero el Madrid era otra cosa a lo que se está viendo ahora. Ahora, es que lo que se está viendo ahora en toda la temporada es que cualquier equipo fuerte le pone muchas complicaciones. Ya se vio en la liguilla, sin ir más lejos, cuando por ejemplo en Liverpool, o sin estar en Liverpool en su mejor momento,
y demás. Y parece, como digo, difícil, sobre todo si encima añadimos que Mbappé parece difícil que esté al menos en la ida, por lo que se habla. Sí. Ese es otro dato a tener en cuenta porque es fundamental. En la propia liguilla sin Mbappé probablemente el Madrid no habría sacado más de un partido que sacó gracias a él. O sea que es otro punto a tener muy en cuenta. Uh-huh. Te tiro la última enfocándonos en la liga, pero no en lo que viene el fin de semana que nos queda un poquito lejos, sino en lo que tenemos en la jornada intersemanal. A muchos se le olvida que hay un Rayo Vallecano-Oviedo que se juega dentro de muy poquito en Vallecas, es el miércoles a las 7 de la tarde. ¿Destacamos algo de este partido? Yo creo que ahí las cuotas están bien puestas, el Rayo muy favorito, está en torno a 1,70 su victoria. Y creo que el Oviedo lo tiene prácticamente decidido, es decir, está prácticamente descendido. Uh-huh. Se le fueron las últimas balas en las últimas 2 semanas, que pudo ganar los 2 partidos en Anoeta, ese 3-3 con un 0-2. Tenía en la mano la victoria, y con el Atlético de Madrid, sinceramente, si mereció ganar a alguien, fue el Oviedo, porque el Atlético de Madrid tiró un tiro a puerta y la figura fue Oblak. Es decir, no está teniendo suerte el Oviedo y ahora ya llega en una situación vamos, que prácticamente de vida o muerte, que solo le vale ganar, y al tener que ir arriba también el Rayo con el contragolpe que tiene, y que es un equipo que al final siempre da la cara. El Rayo a mí me gusta bastante, creo que lleva menos puntos de los que merece, sinceramente, pienso que el equipo de Íñigo Pérez, que funciona muy bien, pues creo que es tan favorito como marcan las cuotas, por lo tanto yo ahí creo que lo dejaría pasar y me reservaría para los del fin de semana. Bueno, pues apuntado queda también ese partido de Liga intersemanal, porque es aplazado, ¿eh? Hay que recordar el partido que no se jugó en Vallecas por el estado del césped y que se va a jugar este miércoles a las 7 de la tarde. Pues ha quedado todo claro, Copa, ha quedado clara la Champions y ha quedado claro ese partidito de Liga. José Mabet, gracias, te escuchamos la semana que viene, un abrazo. Muchas gracias a ti, Marcos. Un abrazo. Y vamos a seguir analizando lo que se viene en esta semanita de mucho fútbol intersemanal que nos gusta y que tenemos que hablar también de esos partidos más calientes, de los menos calientes, cómo va a estar el tema de las tarjetas, por ejemplo, en cada uno de ellos, y por eso vamos a contar una semana más con nuestro experto en la materia, Spix. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Marcos, muy buenas. Es verdad que repasaba contigo ahora fuera de micros, tenemos mucho fútbol también con la Copa del Rey Nacional, pero no veas lo que tenemos también fuera durante esta semanita. Pues sí, la verdad que cuando liberan de espacio las competiciones europeas estas intersemanales, sí. Aprovechan ahí las competiciones que van justitas de fecha, que cada vez hay más fútbol y las fechas están más cotizadas para meter partidos ahí. Es que esto no para. Empezando por lo de mañana, el partido del que habla todo el mundo. Un partido que no sé cómo lo ves tú, sobre todo a nivel de tarjetas. ¿Cómo ves esa vuelta entre Barça y Atlético de Madrid? Entiendo que va a ser un partido muy condicionado por el resultado del partido de ida. Hay que recordarle a la gente, el que no lo sepa, el que es una hora, que el Atlético le endosó 4-0 al Barça en el Metropolitano y que ahora lo tiene que remontar en el Camp Nou. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, partidazo. Creo que salieron las cuotas del Barcelona sobre 1,85, 1,90 cuando abrieron los mercados hace un par de semanas, y ya el mercado ha ido corrigiendo porque evidentemente, teniendo en cuenta que tiene que remontar esa diferencia de goles, lo lógico sería que el Barcelona ganara, ¿no? Y ahora ya cotiza sobre 1,50, 1,55, que incluso creo yo que podría tener todavía algo de valor, ¿no? La verdad que espero un poco lo que dice el mercado, ¿no? Que el Barça gane el partido, apriete la eliminatoria. El árbitro que han designado es de Burgos Bengoechea, que es un árbitro bastante under. Bueno, lo pudimos ver también en el derbi sevillano, donde dejó el partido en 6 cartulinas. Fue un partido bastante caliente, pero lo supo manejar para dejarlo en 6 cartulinas, que suelen ser pocas para ese derbi.
Y bueno, aquí espero que intente controlar un poco también el partido. Ya ha pitado también a otros partidos de otro Barça Atlético que también ha dejado en pocas cartulinas, pero aquí creo que a medida de que el partido vaya transcurriendo, que el Barcelona vaya acercándose en la eliminatoria, porque creo que igual puede ponerse con un par de goles de diferencia y demás, ahí sí que se puede calentar y puede tener que emplearse a fondo. Para mí, la línea correcta para el partido es 5.25, es decir, menos de 6 tiene valor para entrar al under, o para buscar también un under en la primera parte que quizás creo que puede ser un poco más tranquila que cuando se aproxima el Barcelona al marcador. Y si sacar una línea cortita en torno a 4 o incluso 4.5 según cómo se desarrolle el partido, podría tener valor el over. Oye, pues apuntado queda para el partido de mañana, el partidazo para muchos. Así está con el tema tarjetas. No hay árbitro todavía, si no me corriges, pero por cerrar un poco la Copa, el derbi vasco, otro partido, no sé si lo esperas calentito. ¿Qué esperas aquí? Pues sí, la verdad que espero un partido calentito. El derbi de Liga fue más caliente aún que el de la ida, porque bueno, el de la ida siempre hemos comentado que esos partidos quedan un poco abiertos. El resultado es que digamos que sería como una primera parte de un partido, que siempre son menos calientes que la segunda. Y Sánchez Martínez lo contuvo bien, a pesar de que luego en los instantes finales pues sí que hubo más escarceos y más posibilidades de tarjeta. Aquí no tenemos todavía colegiados. Es verdad que España últimamente pues tiene colegiados más under que over, diría de media. Y sobre el papel, te diría que la línea exacta, sin saber árbitro, sería en torno a 5.25. Es la misma que hemos comentado en el caso anterior. Pero aquí te puede variar hasta un punto dependiendo del colegiado. Entonces, sobre el papel, una línea 4.5 debería ser buena con todo el mundo y una línea 6 debería ser buena para under con todo el mundo. Además de la Copa, hay una jornada de Liga, que la gente igual no la tiene ni ubicada, pero ese partido del escándalo, ¿no? Que no se jugó en Vallecas por el estado del césped, ese Rayo Vallecano Oviedo, tiene fecha de pasado mañana. Este miércoles lo vamos a ver a las 7 de la tarde en Vallecas, y aquí se mantiene el mismo árbitro, ¿no? Es la línea que están siguiendo, Espi. Sí, curiosamente esta temporada están siguiendo esa línea de intentar mantener las designaciones que estaban inicialmente previstas. Imagino que si hay incompatibilidad de fechas o alguna circunstancia de estas características, pues se podría cambiar, pero normalmente intentan mantener al colegiado. Y bueno, ultimísima oportunidad para el Oviedo para reengancharse, que es verdad que está compitiendo bien, pero está teniendo esa suerte, le está haciendo esquiva y no está traduciéndose en puntos, digamos, el buen momento desde que ha llegado Almada, ¿no? Entonces, bueno, partido muy importante para el Oviedo, para el Rayo sí que es verdad que tiene cierta relevancia porque sigue todavía conectado ahí con la zona baja, y Hernández es un colegiado que es regular amonestando en Europa. Sí que está muy tranquilo, pero en España se mantiene un poco en la línea de lo que tiene que amonestar. Yo creo que aquí la línea correcta sería 5.0, teniendo en cuenta la importancia del partido, a pesar de que sea entre semana y sea un poquito más descafeinado ese ambiente, pues creo que debería ser un partido caliente. Bueno, pues apuntado queda todo lo nacional. Lo decíamos, hay mucho fútbol, Espi, y hay mucho fútbol inglés. Hay jornadón de Premier, mañana 5 partidos, otros tantos que vamos a ver pasado mañana, partidos más calientes, partidos menos calientes que veas tú en esta jornada de Premier. ¿Qué te apetece comentar? Pues mira, te digo, el más under para mí, bueno, hay dos realmente. Siempre comentamos que el Manchester City en casa, a pesar de que en algunos partidos concretos se ha ido de tarjetas, suele ser un equipo fiable porque suele dominar los partidos y más contra rivales de entidad menor, como el Nottingham Forest, por ejemplo, que es el partido que tiene. Y bueno, aquí normalmente siempre esperamos una victoria local del Manchester City y que no haya muchísima falta y como consecuencia de ello tampoco muchas cartulinas. El árbitro es Darren England y yo creo que una línea en 4.0 sería ya entrable para el under. Creo que la línea correcta es 3.25 y favorito el Nottingham a recibir más tarjetas. Pero el que yo realmente te quería comentar es que también lo tengo ponderado en 3.25, es ese Bournemouth-Brentford, que sobre el papel son dos equipos algo más tarjeteros, bastante más tarjeteros diríamos que el Manchester City,
pero es que el árbitro Craig Pawson estaba siendo una máquina total de sacar unders. De hecho, salvo en la última jornada y otra más, no había superado las 5 cartulinas. En este caso, la última jornada se fue a 6. Y de hecho, ha superado ya a nuestro árbitro español, a Sesma Espinosa. Y ahora mismo Sesma Espinosa, de las 2 ligas, está siendo el árbitro más under. Entonces, bueno, aquí en este Bournemouth-Brentford te diría que la línea también es 3.25, con lo cual una línea 4.0 sería buena para entrar el under y una línea más cortita 2.5 sería buena para entrar el over. Mismo caso que en ese Manchester City y Nottingham Forest. En el caso del Manchester City Nottingham Forest, pues también podríamos combinar la victoria local o incluso ser un poquito más conservador, la victoria local o el empate con ese menos de 4,5 cartulinas, que creo que sería una opción de valor. Oye, por tirar también el partido del líder, ¿no? Que hay mucha gente que está pendiente. Conozco a muchos colegas que se aficionan a esto de empezar a ver al Arsenal en cada jornada de Premier. ¿Cómo ves tú ese Brighton-Arsenal? Pues muy interesante está la Premier porque yo creo que hasta última hora la estarán disputando Arsenal y Manchester City, también muy abierta la zona de Champions. Y bueno, ese Brighton-Arsenal, pues tenemos una de cal y una de arena, ¿no? El Brighton es un equipo muy tarjetero, un poquito más fuera de casa que en casa, pero sí que es verdad que suele ganar handicaps y demás. Y el Arsenal es muy poco tarjetero, también a consecuencia de que gana sus partidos sobrados. Es verdad que, por ejemplo, el otro día contra el Chelsea sí que hubo más tarjetas en sus partidos, aunque ellos solo vieran una. Y aquí el colegiado que tenemos es Christopher Kavanagh, que yo lo definiría como un árbitro regular amonestador dentro de la Premier League. Es de esos que no se suelen saltar cartulinas, pero tampoco hacen un uso excesivo de ellas. Entonces, para mí la línea correcta es 3,5. Yo creo que estaría un poquito por encima de la anterior por la dificultad que tiene el partido para el Arsenal y sobre todo por el factor Brighton, ¿no? Que hemos comentado que es un poquito más over. Y aquí ligeramente favorito el Brighton a recibir más tarjetas, porque sí que es verdad que en casa no recibe tantas como fuera. Bueno, pues apuntado queda el tema de la Premier. Antes de terminar, me recordabas antes que tenemos también Copa de Italia, 2 semifinales, Lazio-Atalanta, Inter-Como. ¿Hay algo interesante en lo que nos tengamos que fijar de alguno de estos 2 partidos, Spix? Bueno, comentar que son a ida y vuelta, que es como aquí en España, entonces en ese sentido creo que las eliminatorias de ida pueden ser más tranquilas, pueden transcurrir con menos cartulinas que las de vuelta. Así que veo que quizás el Inter es más under que el Como en esta eliminatoria y que, bueno, como consecuencia de ello, pues favorito el Como recibir más tarjetas. Creo que por lo que estamos viendo en Italia, para los partidos de ida, una línea 5.0 o 4.5 podría ser buena para ambos. Y ese Lazio-Atalanta sí que es verdad que, sobre todo por el Lazio, que es un equipo que tanto que provoca y recibe más tarjetas, pues debería ser más movido, ¿no? que el otro partido de las eliminatorias. Entonces, bueno, favorito aquí el Lazio a recibir más tarjetas. Y en los partidos de ida pues lo mismo, entrar a partir de 4,5 podría ser bueno el under en los dos, tomando un poquito más de riesgo que esa línea 5.0 que habíamos comentado al principio. Bueno, pues repasado queda lo más interesante de esta jornada intersemanal. Muchísimo fútbol que tenemos por delante, así que si has escuchado bien, ya sabes y ya te has guiado un poquito más sobre qué puedes apostar en estos partidos, en la Premier, en la Copa de Italia, en la Copa del Rey, en la propia Liga, con ese partido aplazado que se tiene que jugar el miércoles entre el Rayo Vallecano y el Oviedo. Spix, un placer. Hablamos la semana que viene. Bueno, mejor dicho, te escuchamos ya con Adri la próxima semana. Perfecto, Marco. Pues muchas gracias y un saludo. Un abrazo. No me cansaré de decirlo, son los mejores. Con esto acabamos el programa del día de hoy, acompañado como siempre de la mejor casa de apuestas de Winamax. Siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Chao, chao!